Encuentros al atardecer. Hoy vamos a compartir un cuento de Italo Calvino. Se llama La oveja negra. Había una vez un país en el que todos eran ladrones. Por la noche, cada uno de los habitantes salía con una linterna y una ganzúa para ir a saquear la casa de un vecino. Al regresar de madrugada cargado, encontraba su casa desvalijada. Todos vivían en concordia y sin daño, porque uno robaba al otro y este a otro, y así sucesivamente hasta que el último robaba al primero. La vida transcurría tranquila y no había ricos ni pobres. Pero un día llegó un hombre honrado. Por la noche, en vez de salir con la linterna y la ganzúa, se quedaba en su casa, fumando y leyendo novelas. Llegaban los ladrones, veían la luz encendida y se iban. Dejaron pasar un tiempo, pero después le dijeron que si él quería vivir sin hacer nada era cosa suya, pero tenía que saber que cada noche que se quedaba en casa era una familia que al día siguiente no comía. Frente a estos argumentos, el hombre honrado no podía oponerse. Él también empezó a salir por la noche, pero no iba a robar. Iba al puente y se quedaba mirando correr el agua. Cuando regresaba a su casa de madrugada, la encontraba desvalijada. En menos de una semana se vio sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero no podía decir nada porque la culpa era suya. Él se dejaba robar todo, pero él no robaba a nadie. A causa de esto se produjo un gran desorden, porque siempre había alguien que al regresar de madrugada, cargado, encontraba su casa intacta, la casa que el hombre honrado hubiera debido desvalijar. Al cabo de un tiempo los que no eran robados se volvieron ricos y no querían seguir robando. Por otra parte, los que iban a robar a la casa del hombre honrado la encontraban siempre vacía y se volvían cada vez más pobres. Mientras tanto, los ricos se acostumbraron también a ir de noche al puente a ver correr el agua. Pero enseguida se dieron cuenta que yendo al puente de noche se volverían pobres, porque los pobres les robarían. Entonces pensaron: paguemos a los pobres para que roben a cuenta nuestra. Se firmaron los contratos, se establecieron los salarios, las comisiones. Naturalmente, como eran ladrones, siempre trataban de engañarse unos a otros. Pero como suele suceder, los ricos se volvían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Había ricos tan ricos que ya no tenían necesidad de robar o de hacer robar para seguir siendo ricos. Pero si dejaban de robar se volverían pobres, porque los pobres les robarían. Entonces decidieron pagar a los más pobres de los pobres para que defendieran sus propias casas. De esa manera instituyeron la policía y construyeron las cárceles. Varios años después de la llegada del hombre honrado, ya no se hablaba de robar o de ser robados, solo se hablaba de ricos o de pobres, y sin embargo todos seguían siendo ladrones. Honrado solo había sido aquel hombre, y no tardó en morirse de hambre.